El video que vamos a ver a continuación es un fragmento del encuentro Teletrabajo y Trabajo en Casa, Retos en la Pandemia, que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2020 en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería, bajo la organización del proyecto Alianza. Gracias por la invitación a este encuentro, este conversatorio. Cuando hablamos del aislamiento obligatorio, teletrabajo y trabajo en casa, estoy mencionando tres variables asociadas a una misma realidad. Cuando hablamos del distanciamiento social, ustedes lo saben que la OMS fue una de las primeras propuestas relacionadas directamente con ocasión de la pandemia para disminuir los niveles de contagio. Ese distanciamiento social es diferente al aislamiento. Son dos conceptos totalmente diferentes. Cuando hablamos de aislamiento ya nos referimos a que hemos identificado que un trabajador definitivamente no presenta algún tipo de síntoma y tenemos que aislar con las personas con las que interactúa en el trabajo. Algunos de los consejos que formula el CDC para el distanciamiento social son los que aparecen acá mencionados. Informarse antes de salir, ¿a qué se refiere? A que nosotros, dependiendo para el sitio al cual nos vamos a dirigir, tenemos que consultar cuáles son las mejores vías, cuáles son los mecanismos de transporte. Todos, a pesar de que estemos confinados en nuestras casas, si no lo pedimos todo a domicilio, ocasionalmente tendremos que hacer algo y en ese momento es cuando estamos más expuestos a el contagio por el COVID-19. Específicamente ya la cuarentena, como el tiempo de incubación del COVID es de 14 días, entonces hemos definido ese tiempo máximo como tiempo de cuarentena, pero se ha venido ampliando. Al principio muchos profesores se cuestionaban, luego la cuarentena no son 40 días. En principio sí era así, cuando se empezó a hablar de cuarentena eran 40 días, pero hoy en día depende mucho de los tiempos de incubación o de propagación de los virus en los diferentes lugares de trabajo. En este caso, para el COVID-19 o el SARS-CoV-2 es de 14 días. Esto se puede de alguna manera convertir en un problema porque si esa persona, a pesar de que esté esos 14 días en cuarentena, tuvo contacto con otras personas días anteriores, entonces esos 14 días en realidad se van a convertir en 14 días de cada una de las personas que se enfermaron en su momento. En las noticias veíamos, por ejemplo, que ya se han ampliado los plazos de cuarentena y flexibilizado un poco lo que tiene que ver con con ella misma, pero les cuento para aquellos que no lo sepan que seguramente iremos en un carrusel hasta final de año, donde se volverán a decretar otra vez cierres porque se incrementen los picos de contagio y mientras no logremos la inmunidad del rebaño o una vacuna que todos sabemos que se va a demorar mucho tiempo porque apenas están haciendo estudios preliminares, vamos a estar expuestos al COVID. El confinamiento, ya he comentado algunos aspectos relacionados con el confinamiento, pero allí es donde se definen algunas estrategias para disminuir o reducir la interacción social. En sus empresas, el distanciamiento, por ejemplo, la señalización, las distancias mínimas, los elementos de barrera que se colocan al interior de las organizaciones, el cambio de turnos, cambio de horarios, es una de las estrategias para flexibilizar el trabajo, pero algo muy importante es que si usted está haciendo trabajo en casa los trabajadores o sus trabajadores están haciendo trabajo en casa, a pesar de que no sea teletrabajo, usted debe definir algunos criterios mínimos necesarios para seguir haciendo la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En la medida, claro, de sus capacidades y del recurso económico, humano, técnico, financiero que tenga la organización. Usted está mandando a su trabajador a hacer su labor en un lugar donde no tiene el mismo escritorio, la misma silla, las mismas condiciones de iluminación, los mismos tiempos de descanso y eso genera nuevos riesgos emergentes. El trabajo en casa específicamente, como ya lo mencioné, es temporal, ocasional y excepcional e implica nuevos riesgos. Nuevas formas de trabajo, nuevos riesgos. Adicionalmente, hay exenciones o se propusieran en un momento todo lo que tiene que ver con los trabajadores mayores de 60 años, porque se considera que pueden tener, que son más vulnerables al COVID. Básicamente es porque cuando se agravan tienen que estar boca abajo, los canalizan, pierden peso rápidamente y no resisten básicamente el tratamiento y por eso es que fallecen. En relación con los protocolos de bioseguridad, de un tiempo para acá se han venido sacando nuevas resoluciones que ya permiten la apertura de ciertos lugares de trabajo donde no se presenten aglomeraciones para reactivar de alguna manera la economía. El trabajo en casa pues tiene entonces
ciertas características que lo hacen especial y que también de alguna manera ponen en riesgo o representan unos nuevos riesgos para el trabajador. A diferencia del teletrabajo, el trabajo en casa no tiene la misma cobertura que tiene el teletrabajo ya. Y cuando hablamos de teletrabajo, a usted como teletrabajador tiene la organización que darle todos los medios tecnológicos, los equipos, el mantenimiento, ir a hacer una inspección a su lugar de trabajo, garantizarle el tiempo de trabajo y el tiempo de desconexión. Eso debe de garantizarlo la organización. Tener claro qué es el teletrabajo hoy en día para todos los que estamos haciendo trabajo en casa es más claro. Lo podremos entender mucho mejor si en el futuro cercano nos dicen que vamos a hacer teletrabajo. ¿Qué se definió o qué medidas adicionales se definieron con ocasión de la pandemia? La jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, ya todo el mundo que tenía vacaciones se las tomó. En este momento ya no creo que haya muchas personas que tengan vacaciones anuales anticipadas. Los permisos remunerados o no remunerados con o sin prestación del servicio. Al inicio de la pandemia muchas personas decían, no, pero ¿cómo me van a mandar a vacaciones? ¿Cómo me van a dar permiso? Hoy en día la gente dice, deme vacaciones, mándeme a permisos no remunerados, pero no me quite el empleo. Hoy en día la angustia es diferente, la angustia es no perder el trabajo. En un primer momento era diferente. Ya se han perdido muchos empleos, precisamente derivados de la pandemia. ¿Qué otras cosas pueden ser? Las licencias remuneradas compensables o no compensables, la modificación del salario. Todos estos aspectos que estoy mencionando aquí deben de ser concertados. Pero como le decía hace un momento, hoy en día, pues casi que lo que le diga a usted el empleador termina haciéndolo porque es la forma de no perder el empleo. Se pueden modificar algunos beneficios extralegales que tienen algunas organizaciones, sobre todo las que tenían músculo financiero, que tenían primas adicionales, que tenían dotaciones adicionales, bonificación a las ventas. Eso se puede hacer, modificarlo o suspenderlo. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando se reactive la economía volvamos a la precarización laboral, es decir, a no tener todos esos beneficios que tuvimos en algún momento. eh, y pues con el incremento del desempleo, seguramente detrás de usted o de mí o de cualquiera de nosotros puede haber 3 o 4 personas que hagan lo mismo cobrando mucho menos. Como lo comenté, pueden ser concertados esos beneficios de convención. Hay algo importante que usted debe saber, bien sea en teletrabajo o en trabajo en casa, no se puede despedir al trabajador de manera arbitraria. Si sucede que la empresa tuvo que cerrar el negocio, pues porque ya no tenían cómo trabajar, es una cosa distinta. Pero mientras la empresa esté funcionando, a pesar de lo que yo estoy diciendo, sé que se han presentado muchos despidos en las organizaciones, se están acabando los empleos, ellos tienen que pedir permiso para poder despedir a los trabajadores y sustentarlo muy bien, que depende mucho del quehacer de la organización, a qué se dedique cada una de las empresas. Otros aspectos importantes, si usted va a hacer trabajo en casa, ya no tiene subsidio de transporte, pero tiene subsidio de conectividad. La prima de junio para aquellos que se la pagaron, bienaventurados son o no la pagaron. Yo soy uno de esos, pero hay personas que no, porque las empresas no tenían el músculo financiero y se aprobó que les hicieran pagos parciales hasta completar la prima de junio. Adicionalmente se pueden establecer auxilios para pagar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, porque ustedes lo saben, los que hemos tenido que cambiarnos de planes, de paquetes y de datos, eso representa un incremento en nuestros gastos que generalmente las empresas no nos lo devuelven de alguna manera, sino que sale directamente de nuestro bolsillo. Y con eso concluye entonces la presentación. No siendo más, me despido.